Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los pecados del diálogo. Suena increíble, pero no siempre cuando se dialoga se consigue el resultado esperado. La primera pregunta que uno tiene que hacer es ¿para qué dialogamos? Y aquí es bien importante aclarar por qué se dialoga, para qué se dialoga. Muchas veces las personas consideran que dialogo para convencerte de mi idea, y entonces no sirven los diálogos porque no logramos ponernos de acuerdo. Partimos de una base equivocada. Uno no dialoga para ponerse de acuerdo. Qué rico, sería maravilloso que tú dialogaras y pudieras convencer a la otra persona, o sí convencer, no imponer, sino convencer a la otra persona de un planteamiento. Pero nosotros dialogamos, la primera parte bien importante, se dialoga para informar. La primera cosa es que espero que me escuches. Yo no quiero, cuando dialogo, convencerte absolutamente de nada. Yo quiero que tú sepas cuál es mi posición frente a determinada situación. Entonces partimos de la base que el diálogo no es ni una imposición ni un sometimiento. La primera llavecita que abre el diálogo es informar. Yo voy a informarte de una posición diferente, de una actitud mía ante la vida que puede ser muy distinta a la tuya o a los de los demás. Y a ese primer paso del diálogo para informar, nadie se le podría negar. Teóricamente nadie. Porque tú no le puedes decir a la otra persona, cállate porque yo no quiero oír tus planteamientos. Allí sería una forma absoluta de terquedad, absoluta de imposición, de obstinación y de dominio. Entonces, partiendo de la base que nosotros dialogamos, lo primero, para informar. ¿Qué va a pasar con ese diálogo? Bueno, allí ya vamos a varias posibilidades. Puede que tú solamente me escuches, y es posible que yo no mueva absolutamente, no produzca ninguna clase de cambio en la otra persona. Y tengo que estar preparada para ello, porque el diálogo, repito, no es un instrumento para someter. La primera puerta, informar. ¿Cómo lo hago? Entonces allí vienen las técnicas, por así decirlo, o las modalidades. Giorgio Nardone tiene unos libros excelentes, y él tiene uno donde dice cómo podríamos tener como unos tips para poder dialogar. Inicialmente, informando. Quiero que sepas lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que opino sobre tal o cual conducta, pero no quiero, primero, ni cambiarte tu criterio. Si tú entras con la intención de cambiarle el criterio a alguien, vas a entrar atropellando. Fíjate muy bien. Solamente lo primero que hace el diálogo, la llave que abre el diálogo es, voy a hablar contigo para informarte de lo que opino, lo que siento, lo que considero pertinente, pero no tengo por qué obligarte a que tú pienses igual que yo. Claro, corremos el riesgo de que tú digas de pronto, no estoy de acuerdo. Perfecto, no estoy de acuerdo, pero me oíste y no me puedes negar la posibilidad de escucha. Repito que muchas personas dicen, no, yo no dialogo porque nunca nos ponemos de acuerdo, o porque no la logro convencer, o lo logro convencer de lo que yo opino. El diálogo no es una medida de sometimiento, el diálogo es una llave de información. Entonces, cuando tú dialogas, ¿cómo lo haces? Buscando que el otro se informe. Primero, puntualizas. Eres una persona que entra a decir cómo deben ser las cosas. Y entro desde una posición de superioridad para explicarte que las cosas deben ser de tal manera. Desde un punto de vista muy racional, dependiendo del escenario donde esté dialogando, si tú entras a puntualizar, a ser muy concreto sobre cómo debe ser, desde la razón, las cosas deberían hacer. Primero, ¿qué produces en el escucha de la otra persona? Inmediatamente puede que sea una sensación de transgresión. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen que ser las cosas así? Fíjate, si entras puntualizando y precisando muy bien qué sucede, primero aplastas toda clase de afecto o vínculo. Las cosas deben ser así. Perdiste el año, como dicen los muchachos hoy en día. ¿Cómo entras a dialogar? Fatal si entras puntualizando. Esa forma de superpoder, de dominio, de sometimiento, aplasta a la otra persona. Puntualizas para entrar en un diálogo.
entraste por el camino equivocado, utilizaste la llave equivocada. Primer error. Segundo error fatal, recriminar. Fatal. La recriminación es que, claro, en la primera escribes en la puntualizar cómo deben ser las cosas, en la recriminación culpas. Así no se debieron hacer las cosas. Llevas entonces 2 errores en el diálogo y de entrada estás perdiendo el objetivo del diálogo, que me imagino que sería poder que la otra persona escuche un planteamiento y de pronto ayudarla a cambiar para una posición más adecuada para los dos lados, no para imponer uno y que el otro no. Por eso a veces cuando entras puntualizando, recriminando estás diciéndole a la otra persona que así no son las cosas, que está equivocada, y desde la parte legal le pruebas los errores de la otra persona, que tiene que ver con echarle en cara a la persona los defectos. Entonces tú entras a dialogar para imponer, para someter, para obligar a que opinen como tú, o para qué se quiere en el diálogo. Hemos hablado que la primera parte es informar, y la segunda parte fundamental del diálogo, después de informar, es que pueda haber una vincularidad y un acuerdo donde ninguno de los dos someta al otro, sino que intercambiemos posiciones. Entonces, si tú entras para puntualizar, recriminar, echar en cara, por allí no es, y lo que vas a conseguir es una relación con cualquier persona, si es con tu pareja, si es con tus hijos, si es laboral, una relación totalmente deteriorada. Entonces, ¿cómo dialogo? Antes de llegar, que muchísimas personas se acostumbran a vomitar de impulso, y al vomitar de impulso sale tu emoción y no un poco el filtro de la razón, porque el equilibrio para que una persona pueda convivir, pueda estar en comunidad, es la reunión de esos dos pilares fundamentales de los seres humanos, la razón y la emoción. No puede primar la razón porque te vuelves totalmente impositivo, no puede primar la emoción porque te vuelves puro estallido de emociones y posiblemente lleno de impulsos termines agrediendo. Entonces, cuando te vayas a sentar a dialogar, repetimos, informar. Segundo, me vas a escuchar en lo que yo te estoy diciendo y vamos a aprender juntos, y posiblemente vamos a sacar un diálogo donde yo no te estoy sometiendo a través del diálogo. Yo estoy tratando de que haya una apertura de lado y lado y que los unos y los otros nos podamos sentar a conversar. Entonces, no puntualizo, no recrimino, no echo en cara. Es que claro, yo te lo dije, echar en cara es de lo peor que hay. Es un cobrador, eres un cobrador pasivo o una cobradora, y la otra persona se va a sentir muy, pero muy mal. Y claro, al final termina un sermón. Y el sermón, a ver, los hemos oído en las iglesias de papá y mamá, del profesor, del jefe que regaña, del marido que se pone furioso, de la esposa. Los sermones no sirven. Los sermones son descalificadores, aplastantes, impositivos. Y algo que es de los humanos, porque la palabra es de los seres humanos. Los animales pueden hacer gestos, pueden hacer ruidos, les puedes interpretar sus emociones, pero los únicos seres de la naturaleza que manejan la palabra somos los humanos. Y por eso aprender a dialogar es un arte. Y qué maravilla que puedas empezar a hacerlo desde la mejor forma. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo. Muy bien, la primera, yo dialogo contigo porque quiero informarte, pero yo dialogo contigo porque quiero tener una comunicación contigo, porque eres mi compañero o mi vecino o mi pareja o mi hijo, y quisiera que entre los dos pudiera haber un entendimiento donde pudiéramos fluir y donde pudiéramos ser mejores seres humanos y contribuir a que desde el hogar, el trabajo, el lugar donde estemos, haya una relación fluida. Acuérdate que no son solamente los gobiernos los que van a hacer el buen ambiente, no solamente el buen ambiente de la naturaleza, sino el buen ambiente energético. Tú y yo, allí en ese lugar donde estemos, podemos ayudar a que la energía que fluya en casa, en el hogar, en la ciudad, el famosísimo campo mórfico del que se habla, donde muchas energías se van juntando y vamos interpretando un mejor ambiente, también depende de ti y depende de mí.
¿Cómo dialogas? Aun cuando suene absurdo, el diálogo puede ser una buena manera de empezar a limpiar el ambiente. No podremos manejar el clima natural, pero sí podemos manejar el clima energético, y el diálogo es una parte importantísima para lograr que entre los seres humanos haya una convivencia mejor. No podemos seguir destrozándonos de esta manera, y algo tan sencillo como hablar. Aprendes a escuchar, sabes que vas a informar, tienes cuidado con los tips peligrosos del diálogo, puntualizar, recriminar, echar en cara y sermonear. Ninguno de los cuatro sirve, y lo que terminas haciendo es generando mayor distancia entre los dos. El diálogo tiene que tener algunas formas y tienes que ser consciente de cómo lo haces, porque no puedes dialogar ni para someter ni para imponer. En determinados escenarios el diálogo es una forma de sometimiento. Aquí, entre los seres humanos que convivimos, el diálogo tiene que ser una forma de vincularidad.